para que puedan revisar los videos por si queda alguna duda o queda algo pendiente. Entonces voy a compartir mi pantalla y si tenemos alguna duda, entonces abren el micrófono y yo la resuelvo con mucho gusto. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, como les decía, entonces vamos a hablar hoy del concepto de división de corriente y el uso de la protoboard. Tenemos acá entonces un índice, una introducción, que es la división de corriente, aplicaciones prácticas, uso de la protoboard y vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Entonces tenemos acá la definición de lo que es el divisor de corriente y nos dice que el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, pues no hemos visto todavía qué es eso de la ley de Kirchhoff, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, pues vamos a hacer un análisis de lo que es el divisor de corriente, vamos a mirar cómo es la fórmula, vamos a ver alguna aplicación, vamos a ver cómo se monta y más adelante analizaremos algo de las leyes de Kirchhoff. Entonces, como vimos la clase pasada, estábamos analizando el circuito paralelo, entonces habíamos mencionado el tema de la división de la corriente. Entonces, acá podemos ver un circuito en donde tenemos una fuente y tenemos dos resistencias, una de 5 kiloohmios y una de 20 kiloohmios. Tenemos una fuente de 10 voltios y vemos como por la fuente van saliendo 2.5 miliamperios. Habíamos dicho la vez pasada que la corriente toma el camino más fácil. En este caso, toma el camino de la resistencia de los 5 ohmios. Entonces la corriente sale de la fuente y se divide en este punto en dos. Entonces toma hacia la resistencia 2 y hacia la resistencia 1. La mayoría de la corriente entonces se va por la resistencia 1, cuyo valor es de 5 kiloohmios. Entonces ella toma el camino más fácil. Eso es importante que lo tengamos en mente, porque si tenemos eso en mente podemos solucionar intuitivamente cualquier, cualquier circuito que involucre resistencias en paralelo. Nos sirve también para intuitivamente en los problemas que tengamos en la casa o en el trabajo, eh, en el tema del calibre de los cables. Entonces, si no es lo mismo conectar a una toma, una lavadora, una nevera, una licuadora, una plancha, o conectar un celular, conectar un televisor, conectar un computador, ese calibre de esa conexión, pues obviamente va a ser más de mayor calibre para aquellos elementos que requieran más corriente. Por eso es que es importante ese concepto, que lo tengamos en mente para el tema del calibre de los cables. Cuando leamos cuál es la nomenclatura del, del calibre, entonces ya tenemos en mente por qué es que cambia ese concepto. Como siempre, todo lo que hablemos de electricidad, cualquier concepto va a ir ligado a la parte de la seguridad. Entonces, conocer cómo se distribuye la corriente es vital para prevenir sobrecargas y asegurar la operación de los dispositivos eléctricos. Entonces, todo es el conjunto de entre teoría, seguridad, conceptos, todo eso siempre va ligado. También es importante en la parte de diagnóstico y reparación. Entonces facilita la identificación de fallas
y problemas en circuitos complejos, permitiendo una reparación más eficiente. Acá lo que les decía, entonces no es lo mismo poner estas cargas que van a consumir más corriente como una carga que vaya a generar calor, como un bombillo de estos antiguos, una plancha o un televisor de estos antiguos. Hoy en día pues lo que tenemos en la casa lo que más consume es pues las duchas, las planchas, las estufas, las licuadoras, todo lo que tenga motores, batidoras, todo eso, eso es lo que más consume. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un diseño y mirar que no vayamos a fallar en el cálculo del calibre del cable. Acá, por ejemplo, tenemos un multitoma. Esto siempre tenemos que evitarlo al máximo. Sin embargo, pues em, en este caso, pues sí se podría hacer. No es tan grave porque tenemos acá conectados unos cargadores. Se ve que son unos cargadores muy pequeños. Pueden ser del celular, del router, de algún dispositivo muy pequeño, entonces no hay problema que nosotros conectemos esto al tiempo, porque la corriente va a ser muy pequeña, la corriente que va a pasar por el cable principal, por la derivación principal. Sí, Marisela. No, profe, iba a preguntar que por qué no es recomendable utilizar los multitomas. Por el, perdón, por el hecho de que aquí como ves, este multitoma, el de abajo, de la parte inferior derecha, acá sí vemos unas clavijas que pueden ser de lo que estamos hablando, de estos elementos como la plancha, el televisor, eso. Entonces, si utilizamos todos los elementos al tiempo, vamos a ocasionar, de pronto no en el momento, pero sí a largo plazo, un daño en el aislamiento del cable, porque está pasando más corriente de la que está diseñado ese cable. Por decir algo, el cable calibre 14, calibre 2 está diseñado para 20 amperios y está pasando de pronto 21 amperios. Entonces, de pronto el cable lo aguanta, pero en el paso de 2, 3, 4, 5 años, ese aislamiento se va deteriorando y va a causar algún accidente a largo plazo. Entonces, acá en el de arriba es muy diferente porque la suma de todas estas cargas es posible que no llegue ni siquiera a un amperio, porque estamos hablando acá de cargas del orden de los miliamperios, así sean, digamos, 2, 4, 6 como en ese caso, y estamos con miliamperios y hago la suma de eso, eso no alcanza a llegar ni siquiera a 2, 3 amperios, y el cable está diseñado para 20, entonces no hay problema. Mientras que acá en el de abajo, en el momento que de pronto se nos ocurra ir a conectar la nevera, la lavadora, la secadora y utilizarlo al mismo tiempo, la licuadora, una pulidora, no falta el que haga esas cosas cuando están haciendo los arreglos. Entonces ahí se van a generar algunos inconvenientes. Es por eso. ¿Sí, más o menos claro? Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna observación o una pregunta? Listo, entonces continuamos. Entonces lo que les decía, hoy vamos a trabajar con el concepto de divisor de corriente. Como ven, pues es unas fórmulas muy fáciles. Simplemente vamos a utilizar acá el, el diseño de circuito más sencillo que podamos encontrar, que es una batería con dos resistencias, para entender el concepto de divisor de corriente. Entonces, como pueden ver, es simplemente reemplazar valores, introducir estos valores en la calculadora y resolver y ya, no tiene más misterio. Sí, Nelson.
Ah, perdón, está pidiendo esa entrada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, nos dice, yo no tuve la oportunidad de verificar la primera parte de la charla, pero posteriormente me pongo al día con la... Ah, bueno, listo. Continuamos entonces. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Como ven, pues es muy sencilla, como todas las que hemos utilizado acá. Tenemos que aprender, ir de la mano con la teoría con la práctica, no solamente la práctica. Entonces, como les decía, viene la corriente de la fuente, que es una corriente de 66.5 miliamperios. Cuando llega a este punto, ella se va a dividir en dos, en una corriente más pequeña y en una un poquito más grande, por lo que hablábamos del tamaño de las resistencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta fórmula y para hallar la corriente que pasa por la resistencia 1, voy a hacer estos respectivos reemplazos. Entonces acá me está diciendo cuál es el valor de R2. Entonces voy y busco en el circuito. R2 vale 1000 ohmios. Vengo y lo reemplazo acá en la ecuación. ¿Cuánto vale R1? 220 ohmios. Lo coloco acá abajo en el donde me lo está pidiendo. Más la resistencia 2, que es de 1000. Hago esta suma. Introduzco estos valores en la calculadora y listo. Entonces vamos a abrir la calculadora y vamos a mirar rápidamente. Ya me imagino ustedes descargaron la calculadora de su preferencia. Ya, ya me imagino que le han cacharreado eso. Viviana dice que sí. Espero que el resto de compañeros también hayan hecho el trabajo. Entonces vamos a mirar. Entonces la fórmula me decía que es una suma y una multiplicación. Entonces abrimos acá el paréntesis. Siempre vamos a proteger todo con los paréntesis para no tener errores y vamos a empezar a meter los datos. El primer dato me dice que es la resistencia 2, que es de 1000 ohmios. Entonces pongo ahí el 1000 ohmios y eso lo voy a dividir en la suma de esos 220 ohmios, que es la resistencia 2, 220 más 1000. Como ven, pues esto es muy sencillo. Hay que tener cuidados con el tema de los paréntesis. Y esto lo voy a multiplicar por el valor de la corriente total, que es de 66.5 miliamperios. 66.5 miliamperios. Entonces voy a hacer esa multiplicación y esto me va a dar una corriente de 54.5 miliamperios. Entonces vuelvo acá. Y verificamos que pues eso es lo que nos dio. 54.5 miliamperios. Hacemos lo mismo, no lo voy a repetir ahí porque pues como pueden ver es muy sencillo meter esos valores ahí en la calculadora. Simplemente hay que saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy multiplicando. Y simplemente cojo acá el 220, lo reemplazo, hago la multiplicación y listo. Acá me sale que la corriente que va pasando por R2 es de 12 miliamperios. Listo. Entonces este montaje lo vamos a hacer ahorita en el Tinkercad para mirar a ver cómo es que se hace. Listo. Acá simplemente estamos verificando que la suma de esas dos corrientes que encontramos, la de que va por la resistencia 1 y la que pasa por la resistencia 2, tiene que ser la suma de la corriente total, o sea, de esta amarilla. Esta amarilla tiene que ser igual a la suma de la roja y la azul. Entonces acá verificamos y efectivamente era lo que estábamos buscando.
Entonces, vuelvo y les repito, esto lo utilizamos más que todo es para la parte del calibre de los conductores. Siempre tenemos que conocer la corriente para saber cómo yo estoy haciendo mi diseño eléctrico. Acá en la clase pasada tratamos de hacer una conexión y dijimos que la íbamos a hacer por medio de la protoboard para mantener el orden y para aprender a hacerla de una manera más fácil. Entonces vamos a estudiar la parte de la protoboard. Entonces, mirando la definición de lo que es una protoboard, entonces nos dice que es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces acá tenemos que empezar a desglosar, empezar a analizar por qué es importante la parte de la protoboard. Entonces, una cosa importante que podemos ver acá en este párrafo es que se utiliza para la construcción de prototipos y no necesitamos soldadura. Entonces nosotros como estamos en la etapa de formación, en la etapa de aprender a hacer estos circuitos, entonces es más fácil acoplar y desacoplar que ponernos a soldar de una vez porque pues no tenemos la experticia, no tenemos de pronto la experiencia para que nos quede de una vez el circuito impreso bien diseñado. Entonces por eso se inventaron esta placa que nos facilita la implementación de componentes de una manera más didáctica, más visual, más sencilla. Entonces, como les decía, es ideal para pruebas rápidas y de modificaciones en el diseño del circuito. Entonces, acá les presento la protoboard para aquellos que de pronto no la conozcan. Entonces, es una herramienta de construcción para prototipos. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo importante es que no necesita de soldadura. Entonces, ya vamos a analizarla a profundidad. Vamos a estudiarla. Y acá, pues, con palabras y con fotos, pues es difícil de entender cómo funciona. Ya ahorita cuando la montemos en el Tinkercad, pues van a ver que es muy sencillo, muy fácil. Y ahí el mismo programa me va diciendo cómo se debe utilizar. Entonces hay que también saber interpretar qué es lo que nos está diciendo el software. Entonces acá nos dice que fue inventada en 1960 y pues ha tenido diferentes versiones y ha evolucionado en el tiempo. En algunos países de habla inglesa, entonces no la conocemos como protoboard, sino también, o se conoce como protoboard, pero también se conoce como breadboard. Entonces vemos acá cómo se hacían antiguamente los circuitos. Se conectaban esta serie de cables ahí para luego posteriormente poner ahí los otros componentes. Entonces era tedioso y era, em, pues tomaba muchísimo tiempo montar un circuito ahí. Acá también hay algún prototipo donde sí se utiliza soldadura, como ustedes pueden ver acá estos puntos de estaño. Entonces esto es para un circuito pues muy sencillo. Este circuito está en serie, en paralelo. Consta acá de pues su interruptor, su batería y tiene un LED. Pero pues ponerse a hacer esto, pues imagínense cuánto tiempo y cuánto gasto genera. Entonces, como pueden ver ustedes acá, ya podemos disfrutar de algo más sencillo, más cómodo, más fácil, donde podemos quitar los componentes sin ninguna dificultad, los podemos reutilizar, los podemos hacer muchos diseños con los mismos componentes. Entonces pues es de notar la evolución tan grande que hemos tenido en este tema de las protoboard. Entonces, como les decía, ahorita en el Tinkercad vamos a analizar bien esta parte. Acá tenemos una configuración. Y esto, Nelson, gracias. Tenemos acá en la parte frontal la protoboard y por la parte de atrás él tiene una tapa de plástico y luego tiene una placa de metal por el tema de la seguridad, por el tema de la
de las cargas estáticas, pero pues como manejamos siempre circuitos del orden de los miliamperios, entonces no va a ser tan peligrosa para nosotros. La podemos manipular y pues no nos va a generar algún daño, pues si la sabemos utilizar bien, obviamente. Entonces acá tenemos una configuración. Esto, estas rayas negras que ustedes ven ahí, eso es de metal, eso está hecho de metal, eso está hecho de aluminio. Tenemos acá unas líneas verticales también, entonces ya vamos a mirar a detalle cómo es que están conectadas estas placas y cómo es la configuración. Entonces lo que les digo, esto así en la teoría pues es un poquito complejo verlo, ya lo vamos a ver en la práctica y vamos a ver que es muy fácil. Acá toda esta información ustedes la pueden encontrar en internet o en cualquier libro de electrónica de electricidad. Siempre la conexión de la protoboard, pues hay que mantener como un reglamento, como unos estándares de conexión. Siempre se estila puentear estas dos bandas, la de la izquierda y la derecha, las bandas de alimentación. Entonces ya como les digo, ya lo vamos a ver más en detalle. Acá tenemos pues una protoboard que tiene una placa metálica y tiene pues un sistema de alimentación. No todas traen eso. Esta es como un poquito más costosa y una gama más alta. Entonces podemos encontrar en el mercado muchísimos tipos de protoboard de muchos precios. Entonces, por ejemplo, estas pequeñas las venden individuales, estas de colores, son muy económicas, son muy didácticas. Entonces, pues las podemos utilizar eh, de manera que es como un rompecabezas. Entonces, si queremos hacer un circuito pequeño, pues utilizamos solo una. Si queremos expandir el circuito, podemos ir añadiendo más protoboard. Esta la clásica que podemos encontrar. Está, el precio de esta protoboard en el mercado está más o menos en 20.000 pesos. Entonces, como pueden ver, es muy asequible para aquellos curiosos que quieran de pronto comprarla y hacer los montajes que estemos haciendo acá en el curso, los quiera hacer por cuenta propia. Entonces pueden comprarla físicamente, igual es una buena inversión. Como les decía, tenemos de todos los rangos, de todos los precios. Tenemos acá la mini protoboard, tenemos la estándar y tenemos la grande, que esta pues ya es más, estas son tres de estas. Este tiene acá los terminales para conectar la alimentación, entonces es un poquito más profesional, por llamarlo de algún modo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la protoboard? Entonces lo que decíamos anteriormente, que no requiere soldadura, es reutilizable y es fácil de modificar. ¿Qué desventajas tiene? Que es no apta para circuitos permanentes y puede tener conexiones menos seguras. Entonces acá en el tema de las conexiones menos seguras, ya lo vamos a ver más adelante, cómo no se deben hacer algunas conexiones para extender la vida de la protoboard, para que no se nos dañe. Entonces ya vamos a mirar eso. Como les decía, sirve para prototipos, desarrollo y prueba de nuevos diseños. Es ideal para estudiantes y aficionados, como es el caso de nosotros que estamos estudiando, somos estudiantes. Y, y nos sirve para pruebas rápidas, verificación de componentes y circuitos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es montar este circuito en el Tinkercad para mirar a ver cómo nos va con eso, cómo podemos verificar estos datos teóricos con los datos prácticos. Entonces, como les decía, en nuestra etapa de enseñanza, en nuestra etapa de aprendizaje, tenemos que tener en claro de dónde salen las cosas. Ya cuando tengamos experticia vamos a ahorrarnos esta parte matemática y nos vamos a dirigir directamente al software. Pero por el momento pues es importante conocer la teoría de circuitos, la teoría matemática de esto para mirar y analizar y sacar conclusiones
y analizarlos desde diferentes puntos de vista, todo lo que tenga que ver con la simulación y con la teoría. Entonces siempre tratar de em, confrontar lo teórico con la simulación y con la parte ya montada físicamente. Esas tres componentes son fundamentales a la hora de hacer nuestros diseños. Entonces acá tenemos el montaje en Multisim. Entonces les voy a compartir mi pantalla del Multisim y vamos a hacer este montaje rápidamente para mirar a ver si este valor de la corriente es el que estamos buscando. Entonces voy a abrir acá rápidamente el Multisim. Voy a abrir no, abramos el de versión de la versión online. Entonces voy a abrir acá el mío, vamos a compartir la pantalla y miramos cómo se hace ese montaje. Entonces ya, pues la idea es afianzar el concepto de medición de corriente. Habíamos dicho que en el Multisim pues es mucho más sencillo que en el Tinkercad, porque el Tinkercad es diseñado para simular la realidad, mientras que ya es más profesional, este es solamente para darnos los datos. Entonces les voy a compartir mi pantalla completa para que veamos rápidamente cómo es esta simulación ahí. La idea del curso siempre es enfocarnos en la parte práctica, pero pues hasta cierto modo, porque pues no disponemos de las herramientas de un laboratorio, de un simulador de pronto más potente, entonces toca mirar aquí a ver cómo es esto. Listo, acá que estoy haciendo. Circuitos. Vamos a mirar este. Vamos a ver si me deja editar este, sí. Entonces acá ya tenemos el circuito. Acá simplemente es hacerle algunas modificaciones. Entonces decíamos que esta es una fuente de 12 voltios. Este multímetro lo vamos a dejar ahí. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Habíamos dicho que era de 220 ohmios. Y habíamos dicho que esta es de 1000 ohmios. Vamos a cerrar acá el circuito. No, perdón, vamos a medir acá la corriente. Entonces vamos a quitar esto un segundo, vamos a correr esto hacia abajo. ¿Me confirman si están viendo ahí mi pantalla, porfa? Que no les pregunté, disculpen. Sí, señor. Listo, gracias. Ah, perdón, entonces esto no hay necesidad. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Solamente verificar que la corriente que calculamos manualmente es la corriente que estamos esperando. Entonces, como ven, esto no se demora uno haciendo esto, sí, ya sabe cómo hacerlo, es rápido. Listo. Entonces vamos a simular. Y sí, efectivamente tenemos los valores que teníamos ahí teóricos. En la de 1000 tenemos una corriente de 12 miliamperios, en la de 220 una de 54.5 y la corriente que sale de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces, como pueden ver, este software es simplemente un software para yo hacer mi diseño ya sin necesidad de ir a montarlo
en una simulación como si lo estuviera haciendo físicamente, porque yo ya tengo el conocimiento, entonces no es necesario. El Tinkercad, como estamos hasta ahora aprendiendo, es muchísimo más efectivo para nosotros porque él sí me va a obligar a abrir el circuito, a hacer una conexión por un lado, por el otro, tener en cuenta el aislamiento del cable, que fue la última discusión que tuvimos. Entonces vamos a hacer este circuito en el Tinkercad y vamos a empezar a mirar cómo es que se maneja. Entonces vamos a pausar acá, vamos a abrir el Tinkercad y vamos a hacer un diseño nuevo entonces. Vamos a hacerlo de cero y vamos a hacer de una vez vamos a utilizar la protoboard. Entonces la protoboard nos vamos a la columna derecha acá del simulador y acá nos va a dar una cosa que se llama componentes y otra que se llama starters. Entonces en componentes le vamos a dar todos. Ahí donde dice todos bajamos y vamos a encontrar que él nos da unas protoboard, nos da unas placas de prueba. Entonces tenemos la pequeña, una mediana y una pues más grandecita. Entonces vamos a utilizar la mediana porque nuestro circuito pues es muy pequeño. Listo. Entonces está la protoboard. Entonces acá el propio software, si ustedes van acá donde dice Tinkercad, para una persona autodidacta, se va a venir acá donde dice aprendizajes. Aquellos que quieran ir un poquito más allá de lo que vemos acá. Entonces acá donde dice aprendizajes, ustedes hay una parte, voy a borrar esta parte, donde dice aprendizajes, entonces usted le da acá donde dice examinar todos los aprendizajes. Entonces para aquellos curiosos del diseño 3D, acá pues tienen una herramienta muy chévere, muy didáctica, aprovechar que esto es gratis, entonces se las recomiendo. Como lo que nos incluye a nosotros, lo que nos compete en este curso es el tema de los circuitos, entonces acá podemos ver circuitos muy básicos. Podemos ver acá, por ejemplo, la conexión de una pila a un LED, la conexión de varios componentes. Acá podemos ver ya cómo es la conexión de los cables, de las baterías a un motor. Acá un poquito más complejos. Acá vea la ley de Ohm. Para aquellos que quieran estudiarla de otra forma, acá les explican en qué consiste la ley de Ohm. Acá que es un circuito en paralelo, vea, series y paralelos. Entonces acá hay unos circuitos más elaborados de lo que hemos hecho nosotros. Entonces para que le puedan cacharrear a eso. Aquellos que les guste la parte de la robótica, de la automatización, la parte de la programación. Entonces pueden ver acá estas tarjetas Microbit, que son de LED, simulan muy bien lo que es una tarjeta real. Acá tenemos bloques de programación para aquellos gomosos de la programación. Acá tenemos, acá nos explica, por ejemplo, cómo se utiliza la breadboard, que es la misma protoboard, lo que les decía del lenguaje. Hay que manejar pues todos los lenguajes que nos conciernan en cuanto a la electricidad para no ir de pronto a confundir los términos. Acá los que les gusta trabajar con las placas de Arduino, entonces pueden explorar toda esta parte. Hay mucho material. Todo esto es pues aprovechar que es gratis. No necesita de pagar una suscripción o algo así. Entonces, por ejemplo, acá podemos abrir el uso de la breadboard. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, cómo se utiliza. Y acá nos da una breve explicación. Por ejemplo, acá cómo se utiliza para conectar una microbit. Pues esto no, ya es un poquito más avanzado, pero pues no es difícil si tenemos los conceptos claros. Siempre tener el concepto claro nos va a ayudar a comprender mejor las cosas. Entonces ustedes le van a echar una ojeadita a esto, le van a echar una repasada y pues
Espero que pues les pueda servir. Entonces vamos acá a proyectos y vamos a hacer nuestro proyecto. Bueno, acá nos dan como unas plantillas. Entonces vamos a ir acá. Acá nos dan todos los cursos, todas las materias recientes, recursos, aulas, circuitos, todo lo que nos compete a nosotros. Acá le pueden ir cacharreando al software. Entonces vamos a hacer el montaje. Vamos a mirar cómo es que se monta la protoboard. Entonces acá ya teníamos ya habíamos introducido la protoboard. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Entonces vamos a empezar a introducir los demás elementos. Vamos acá donde dice componentes. Habíamos trabajado las simulaciones con las pilas para el tema de cómo era la conexión en serie en paralelo de las pilas. Entonces, como ya aprendimos eso, pues vamos a facilitarnos la vida y vamos a utilizar un componente. Acá le damos en todos, lo bajamos y vamos a utilizar esta fuente de alimentación. Pues esta fuente de alimentación es más cómoda porque en ella puedo yo decirle qué tensión necesito sin ir a conectar en serie las pilas. Porque teníamos, por ejemplo, en la tarea que hacer un circuito de 24 voltios, entonces era meter dos pilas de 9 y dos de 6. Acá simplemente le doy 24 y ya queda. Ahí ya queda la tensión. Entonces nos facilita esa parte. Entonces vamos a aprender a utilizarla y vamos a ir cacharreándole a esto. Vamos a meter los otros componentes que eran dos resistencias, una de 1 kilo ohmio y tenemos una de 220 ohmios. Entonces vamos a poner acá 220 ohmios. Listo, entonces ya vamos a ver cómo las vamos a introducir acá en este circuito. Como vemos acá en el multisim, tenemos tres amperímetros. Uno que mide la corriente de la fuente y dos que miden la corriente de las resistencias. Entonces vamos a meter vamos a meter esos tres componentes. Entonces vamos a introducir tres multímetros. Ya vamos a ver cómo se conecta esto. Entonces, como pueden ver, esto es muy similar a lo que podemos encontrar en un laboratorio y le podemos cacharrar como si estuviéramos en el laboratorio. Entonces son las 8:50. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Ahorita les mando el link por el grupo de WhatsApp. Nos conectamos y a las 9 ya empezamos a hacer esto. Nos vamos a tomar 10 minutos de descanso, aprovechando que acá pues la sesión ya va a caducar en 10 minutos. Entonces nos vemos ahorita a las 9 en punto. Profe, una Señor, preguntita, ¿me recuerda las resistencias de cuántos son? de 220 y de 1K. Ah, listo, gracias. Listo, entonces ya vamos a mirar cómo se conecta eso. Listo, bueno. Listo. Entonces nos vemos a las 9 entonces. Bueno, les voy a compartir nuevamente mi pantalla y vamos a mirar a ver cómo es lo de la conexión.
Listo, entonces teníamos esta configuración. Entonces lo que nos decía es que tenemos que conectar estas resistencias en paralelo. Entonces vamos a mirar cómo funciona la protoboard. Entonces lo que estamos viendo ahí en la presentación, vamos a hacerle acá un zoom. Entonces tenemos tenemos dos fuentes de alimentación, acá en la parte inferior y acá en la parte superior. Entonces lo que estábamos hablando en la presentación lo podemos ver acá más intuitivamente, más claramente. Como ven, yo me sitúo en cualquiera de estos orificios que es la banda de positivo. Entonces me sitúo acá y se me marca con circulitos verdes, esos que están viendo ustedes ahí, si ven, en cualquiera donde yo me sitúe. Esto lo que me quiere decir es que esta es un solo punto, es decir, cualquier conexión que yo haga ahí es un punto común. Entonces tenemos 30 posibilidades acá en esta protoboard, tenemos 30 huequitos para unir 30 componentes a un solo punto. Entonces, como pueden ver, es algo muy útil porque pues no tenemos que soldar, no tenemos que hacer uniones de pronto con alicate, nada de eso, sino simplemente conectamos ahí nuestros elementos y el circuito se nos va a hacer muchísimo más fácil de montar. Lo mismo pasa con la parte negativa. Toda esta hilera que ustedes ven ahí es una hilera, es el mismo punto. Entonces ya vamos a ver cómo se conecta. Entonces acá en la parte de abajo tenemos lo mismo, una parte positiva y una parte negativa, una hilera y listo. Tampoco es que tenga mucho misterio esto. Listo, entonces ya vamos a ver cómo se conecta. Entonces, acá análogo a lo que sucede con la fuente, con la parte de la alimentación, tenemos la parte de la conexión. Entonces acá tenemos em, etiquetado de la A a la J. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Estos son coordenadas. Entonces yo puedo decir la coordenada J20 sería esta. La coordenada A15. Entonces me voy acá. Entonces esto nos sirve como para guiarnos, para hacer un plano, para hacer un prototipo bien hecho. Lo podemos incluir estas coordenadas. No lo vamos a hacer acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en la parte de arriba está horizontalmente y acá en la parte del medio está verticalmente. ¿Ve? Entonces, donde yo me sitúe, por ejemplo, acá en el 15, si me sitúo en B15, toda esta hilera de 5 orificios van a estar conectados entre sí. Entonces esto va a ser muy útil para nosotros conectar puntos comunes sin necesidad de hacer soldadura. Entonces es por eso que este tipo de tarjetas, este tipo de protoboards son muy útiles a la hora de hacer las conexiones. Entonces acá también tenemos 30 posibilidades, más estas 30 de acá, entonces serían 60 puntos diferentes. Acá tenemos 60 puntos diferentes. Y cada punto tiene 5 opciones. Entonces acá haciendo la conexión que vamos a hacer, pues vamos a ir aprendiendo cómo se conecta eso y cómo funciona. Listo. Entonces acá teníamos la resistencia de 220 y la de 1K. Entonces la vamos a conectar, como decía acá Acá están viendo la ventana de la presentación. Sí, señor. Listo. Acá, como vemos, teníamos la de 1K y la de 220. Entonces nos vamos a guiar con este diagrama para hacer el montaje. ¿Listo? Entonces vamos a conectar primero las resistencias, las vamos a ingresar a la protoboard y las vamos a conectar con la fuente. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a ingresar la resistencia. Esta es de 1K. Entonces esta está en la parte derecha. ¿Cómo la vamos a conectar? La vamos a conectar de la siguiente manera. Hay muchas formas.
Esta es una, la que yo voy a hacer. Ustedes pueden tener en mente otra cosa y desde que funcione está bien. Eso es lo importante, que funcione y que sea eficiente. Listo. Entonces ahí ya hicimos la primera parte, que fue conectar las dos resistencias. ¿Cómo las conecté? La terminal 2 en un punto y la terminal 1 en otro punto. No podemos ir a hacer, por ejemplo, esto. ¿Por qué? Porque quedarían en el mismo punto. Tenemos que dejarla que queden en diferentes puntos para poder hacer las conexiones. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿cómo rotaste las resistencias? Mira, le doy ahí, la selecciono. Si la ves, la selecciono acá y arriba me da la opción, mira. Vale, gracias. Acá con la tecla R o dándole clic acá encima, la rotas, ¿listo? Entonces quiero que quede claro que la podemos conectar siempre en terminales diferentes, en puntos diferentes. No podemos hacer lo que dijimos anteriormente. Listo. Entonces vuelvo al diagrama y en el diagrama me dice una pata de la resistencia va conectada a la otra pata, cualquiera que sea, porque esto no tiene polaridad. Y esas dos, esa unión, la vamos a conectar con el negativo de la fuente. Entonces vamos y buscamos un punto común, que en este caso pues vamos a conectar primero la fuente, vamos a energizar la protoboard. Entonces vamos a sacar del negativo un cable, vamos a utilizar el negro para el negativo, que es lo que se suele utilizar, y la conectamos acá a la parte negativa. Listo. Lo que nos decía ahí la literatura, lo que ustedes pueden encontrar en libros, en internet, lo que sea, es que tenemos que puentear Profe, estos dos qué puntos. pena. ¿Sí? Profe, ¿de dónde sacó la del voltaje, la fuente? La fuente de voltaje es de tensión. Vayamos hablando más de tensión que de voltaje, ¿listo? Está bien dicho, pero pues ir puliendo el lenguaje. Acá donde dice componentes, le damos en todos. Bajamos y en la parte donde dice instrumentos están los multímetros, está la fuente de alimentación, generador de función y el osciloscopio. Esto de pronto lo vamos a utilizar más adelante, si nos alcanza el tiempo. Estoy hablando del curso. ¿Listos? Listo, profe, ya la saqué, muchas gracias. Listo, Jason. Listo, cualquier cosa me van preguntando ahí para que todos vayamos al hilo. ¿Está claro hasta ahí cómo conecté las resistencias? Listo, creo que sí. Vamos avanzando y ahí van saliendo las preguntas. Esto parece fácil, es trivial, pero de pronto alguien se confunde en las conexiones, entonces no importa. Lo importante es que le cacharriemos y vayamos mirando. Listo. Entonces lo que les estaba diciendo es que tenemos que puentear esta con esta. Y ya miramos por qué razón. Entonces conectamos el negativo con el negativo. Simplemente es un puente. Y el positivo con el positivo. Positivo con positivo. Listo, ya quedó el puente. Ya vamos a mirar cómo nos va a servir esto. Listo. Entonces voy y miro otra vez el diagrama y me dice que la otra pata de la resistencia la voy a conectar a la parte negativa de los primeros 2 amperímetros. Parte negativa, así como la tengo acá. Esto ya lo hicimos ahí en el multisim. Entonces es simplemente ir a hacer el montaje acá en el Tinkercad. Me deja mover este acá y este acá. Voy a poner acá un poquito más cerquita. Listo. Entonces me decía, ponga la parte negativa, voy a coger todo lo que sea negativo, a la parte negativa del amperímetro, ¿cierto? Entonces una pata puede ser a esta y la otra puede ser a esta.
Listo. ¿Me van siguiendo? Bueno, acá habíamos dicho que estas patas Sí, de profe. abajo las vamos a conectar en la parte negativa de la batería. Entonces en la parte negativa de la batería, que es este puente que ya hicimos, Entonces, bueno, perdón. Primero hago las cosas al derecho, que era energizar esta parte acá, la parte de la protoboard. Entonces, como pueden ustedes observar, toda esta parte ya quedó energizada con la parte negativa. Como llega acá, pues continúa hacia arriba, ¿ve? Entonces, toda esta parte ya está energizada. Ahorita que prendamos la fuente, todo esto ya está energizado porque está puenteado, ¿ve? Lo mismo el negativo, ¿ve? Toda esta parte ya está en conexión, es el mismo punto, todo esto está energizado. Listo, entonces vamos a conectar la otra pata de en la otra terminal de la resistencia a la parte negativa. Entonces hacemos acá este puente y hacemos acá este puente. Listo, ahí ya quedó energizado. Perdón, esta no puede ir ahí porque quedaría en el mismo punto. Tiene que ir en esta parte. Listo. Entonces, como pueden ver, vean, ya una parte de la resistencia, acá voy a hacer un zoom, tiene dos terminales, terminal 1 y terminal 2. Una está conectada a la parte negativa y la otra está conectada a la parte negativa, pero del multímetro, que es lo que nos está diciendo acá el diagrama. Vea, una parte, que es este mismo cable, está conectada a la negativa de la fuente y la otra a la negativa del amperímetro. Lo mismo esto, negativo del amperímetro, negativo de la fuente. Entonces, para que vayan mirando ahí si va quedando bien o no. Entonces, acá reiteramos, negativo y negativo. Listo. Sigo mirando a ver cómo está esto. Me dice, las dos positivas del amperímetro, conéctelo al negativo del amperímetro que va a medir la fuente. Entonces voy y hago eso. Busco un punto común, puede ser este 15, y voy a conectar la otra parte. Vamos a ponerle de otro color, vamos a ponerlo azul. Voy a buscar un punto común, cualquiera que sea, el que ustedes elijan. Yo elegí acá el 15 y lo conecto. Listo. Y este también lo conecto ¿a cuál? Al 15, porque es un punto común. Por eso acá el multímetro pues me da, la protobar me da la posibilidad de conectarlo en varios puntos. Listo. Voy, miro el diagrama y me falta conectar el positivo del último amperímetro a la parte positiva de la batería. Y la parte negativa, habíamos dicho que la conectábamos acá al punto común. Entonces hago acá la conexión y lo hago acá al punto común. Entonces, como pueden ver, este punto, el 15, me da la posibilidad de conectar varios componentes. En este caso conecté los 3 multímetros a un solo punto. Esa es la ventaja de la protoboard. Listo. Luego me dice que la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la batería. Entonces la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la batería. Esta es la batería porque vea, ella da toda la vuelta acá. Da toda la vuelta acá, sube por el rojo y llega acá, ¿sí la ven? Por eso fue que este puente es útil. Porque yo podría hacer esto, quitarlo, y podría hacer esto. Y conectarlo acá directamente a la batería y quitar este cable, por ejemplo. O conectarlo acá en este punto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este puente es que nos quede más ordenado el circuito y lo podamos hacer acá de forma corta. Es para eso que se hace ese puente. Entonces lo vamos a conectar acá y lo vamos a conectar acá. Entonces esto lo podemos organizar un poquito mejor para que se vea más bonito. Siempre teniendo en cuenta el orden, siempre teniendo en cuenta que
que lo que nosotros vayamos a hacer lo puede venir a revisar otra persona, entonces siempre hay que tener en cuenta la parte como de la pulcritud del circuito, que no que tratar de dejarlo lo más ordenado posible, que queden como todos los cables tratar de dejarlos en horizontales y verticales, den- dentro de lo posible. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Viviana. ¿Sí? ¿Tienes algo que decir, Viviana? No, Listo. instructor, que sea entendible para los demás. Ah, ok, sí, exactamente. Que no solamente es entendible para uno, sino para los demás. Listo, entonces vamos a energizar acá. Vamos a cuadrar la medición. Vamos a medir es corriente, entonces cambiamos el amperímetro a la función de corriente y vamos a cuadrar acá los 12 voltios. Entonces, como pueden ver, acá esto tiene como una perillita, ¿sí? Esto gira de derecha y izquierda, entonces vamos a cuadrar los 12 voltios. Esto es como sensible, entonces hay que tener buen pulso ahí. Listo, 12 voltios. Profe, pero si uno Y le acá la da, corriente, ¿cómo? si uno le da clic ahí encima del dispositivo, le da Sí, aquí. acá la podemos cuadrar. Ah, bueno. Acá la podemos cuadrar la tensión, la corriente y el nombre. Sí. Pero pues la idea es cuadrarlo acá con esto para también simular el pulso que vayamos a tener allá cuando tengamos uno de estos en la vida real. Listo. Podemos decir que es de 12 voltios. Entonces acá la corriente nos la da automática. Entonces la vamos a dejar ahí en al máximo. Listo, entonces como podemos ver, la corriente sí era la esperada, que era de 54.5 de 12 y esta pues ya la conocíamos. Son estas corrientes de acá, 66.5, 12 y 54.5. Entonces ya verificamos que la conexión está bien hecha. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan, le hagan este mismo montaje, porque pues acá haciéndolo uno, pues viendo a otra persona hacerlo, pues es fácil, pero cuando ya intentamos hacerlo nosotros mismos, pues ya es donde empiezan a surgir las dudas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que miremos el concepto de división de corriente, el concepto de paralelo y el concepto de cómo mido la corriente y el concepto de cómo utilizo la protoboard. Entonces acá ya estamos haciendo una sumatoria de todo lo que hemos aprendido en el curso. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos esta conexión? ¿Alguien la hizo diferente? Yo la hice diferente y no me, no me dio, profe. Profe, yo también lo ¿Quién la hice hizo diferente diferente? y no me dio. ¿Quién habló de primero? Disculpen que no alcancé a ver. No se preocupe, Nelson. Ah, Nelson, ¿cómo la hizo? Si Ya le quiere envié compartan la pantalla y miramos. Listo. Los demás, ¿cómo? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien ha tenido alguna duda? Esto es de cacharrearle. Esto no es de tanto mirar, sino de ir a hacer, de ir mirando y ir haciendo. Bueno, ¿me tienen en pantalla? Sí, ahí lo estamos viendo. Listo. Entonces resulta y pasa, bueno, no, aquí no, acá. Bueno, la fuente, hago la alimentación a 12 voltios. Espera, tenemos la simulación acá. Chum. Entonces, la fuente la hago a 12 voltios. Sí, Listo. La resistencia 1, esta queda en 220 ohmios. ajá, sí, La resistencia 2 queda en 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. sí, Listo, ahora vienen las conexiones. Entonces, bueno, aquí a la salida
Monto el multímetro. Dejémoslo en M1. Sí, listo. Aquí en este monto, bueno, esa es la explicación. Lo que hace es medir la salida del voltaje, entonces vamos al neutro y a la fase. Ok. Listo. En el multímetro 2, bueno, aquí conecto la fase, bueno, en la primera entrada de la resistencia Sí. y aquí en el opuesto o en el neutro de la resistencia. Sí. Listo. Ouch. Un segundo. Listo. En el multímetro 3, lo mismo. Conecto a la fase de la resistencia, la terminal, bueno, 1 o 2. Y aquí en neutro lo conecto a la terminal 2 de la resistencia, que es de 1 kilo ohmio. Sí. Listo, lo arranco. Esto fue lo que me arrojó. Listo, bueno, ahí hay varios errores. Vamos a mirar el primero. De El acuerdo. primer error es que usted conectó los multímetros en función como si fuera a medir tensión. Ese es el primer error. Lo conectó como si fuera a medir tensión y lo puso en función de corriente. Entonces cámbielo a tensión. Atención. Perdón. Póngalo todos los multímetros en función de voltios. De voltios. No, espera un segundo. Ahí. Listo, en voltios. Y los otros también. Listo. Y el Acá. otro también, el último también póngalo en voltios. Listo, entonces si fuéramos a medir voltios, está bien la conexión porque es una conexión de paralelo y vemos que todos tienen 12 voltios. Sí. Listo. Pero como queríamos medir corriente, esa conexión no le sirve a usted para corriente, porque esa conexión, como estamos viendo, está apenas para medir tensión. Está bien conectada Exacto, sí, o sea, porque ya si usted le quisiera entiendo. medir Porque tensión. Pero como estamos estamos midiendo en midiendo es paralelo, perdón, corriente. sí, estamos midiendo en paralelo, sí, señor, tiene razón. Ajá. Permítame guardo esta imagen de una vez. Listo, guárdela ahí. Y esta es la configuración correcta. Si lo que quisiéramos fuera. Si Medir lo que tensión. quisiéramos fuera medir tensión. Pero como estamos midiendo es corriente, entonces vamos a revisar la conexión. Jason, si quiere, compártanos su pantalla y miramos a ver qué fue lo que hizo. ¿Listo? Listo, Gracias, profe. Nelson. Señor. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Listo. Ahí está. Pues yo sí estoy, o sea, ahí más o menos. Ujú. Su merced, ¿qué error ve ahí? Bueno, el primer error es que los multímetros están en función de tensión, entonces hay que pasarlos a corriente, porque queremos medir es corriente. O sea, acá, ¿sí? Sí, ujú, en corriente. En corriente. Listo, profe. Listo. Entonces quiero que mire la coordenada E10. Sí, E10. sí, está. Ese cable, ¿dónde está conectado? Ese punto. Está aquí a este multímetro. Y A este, abajo, acá. por eso, pero ¿con qué elemento está conectado? Ah, o sea, tocaría conectarlo acá con La resistencia. Sí, claro, con en la el 11. resistencia. No, no donde está la resistencia, porque físicamente cuando usted tenga en sus manos una protoboard no le van a caber la resistencia y el cable al tiempo. Para Ah, eso ahí entonces. tiene más Ah, orificios. aquí en cualquiera de Ajá. estos slots, ¿sí? Ah, ok, ya. Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Toca volver a Sí, trazarlo quite o...? ese cable y conéctelo nuevamente. Ah, ya. Aquí en esta me sirve, ¿sí? Sí, exacto. En cualquiera de esos. Listo. Listo, Miremos ahí ya acá quedó. adelante. A la derecha está el mismo error del, Ah, en el mismo... Ah, listo, ya. Esta, ¿sí? ese cable está volando porque no está conectado con nada. Ah, ya. O sea, aquí. Listo, profe. Y ahí Ujú. quedó.
Listo, entonces déjeme ver el resto de circuito y miramos. Mm. Listo, ya ahí creo que sí ya le debería dar. Entonces, Entonces pongo acá los 12 voltios y ahí ya sí, están. 12 voltios. Ahí ya está, pero no se ve acá. Lo pongo, le doy inducción ahí. Tiene que darle en simular. Aquí. Sí, iniciar simulación para que usted pueda manipular la fuente de tensión. Listo, ahí ya quedó bien. Ahora sí ya me quedó bien, sí. Ajá, Eran en estos 2 puntos, ¿no? sí, Que fallé ahí. listo. Listo, Bien, profe. eso era. Muchas gracias. Listo, ¿alguien más tuvo algún inconveniente? ¿O tiene alguna duda de pronto que no lo esté manejando ahorita, pero lo vaya a hacer más tarde y tenga alguna duda? Y la vamos aclarando de una vez. Mm. Listo, entonces como ustedes pueden ver, acá este montaje lo podemos hacer de diferentes formas. Lo importante es que entendamos cómo es la configuración de la protoboard y no ir a cometer los errores eh, pues más comunes que vimos ahí, que es de pronto ir a dejar cables sueltos, mala conexión acá de la fuente, del multímetro. Entonces por eso tenemos que tener bien claro cómo es la configuración de la medición de la corriente. Acá por ejemplo en este punto podríamos haber hecho por ejemplo esto. Se pueden hacer varias cosas, digamos para que quede un poquito más bonito en términos de orden, en términos de limpieza del circuito. Lo podríamos conectar de esta forma. Por ejemplo acá para que esto quede paralelo, voy a hacer acá un zoom. Podríamos conectar esto así. Ya les voy a explicar cómo. Profe, yo tengo una duda. Ya, sí, ¿quién? Alejandra, Dime, Alejandra. tú dijiste que en el punto 15 Sí, era un punto central. ajá. ¿Por qué lo dices? ¿Porque está entre las dos resistencias o porque... No, es un punto central, no central, sino común. Mira, es este punto de acá. Mira, es este punto de acá. ¿Sí lo ves? Sí, señor. ¿Por qué común? Porque está conectado el positivo de un multímetro, el positivo del otro multímetro y el negativo del otro multímetro. Acá están las tres patas unidas. Entonces yo lo tomé acá en mi circuito como el 15. Yo pude haberlo tomado como el 1. No importa. ¿Tú me puedes enseñar ahí cuál es el positivo, los que tú dices que están en común? Sí, claro, mira. Este es el negativo, acá nos dice. ¿Sí ves? Del multímetro, negativo, Sí. negativo, positivo. Son los positivos. Ok. Yo estaba mirando acá mal. Positivo, positivo con uno negativo. Entonces es positivo, positivo y este negativo de acá. Entonces lo que te quería explicar es que lo podemos hacer acá de una manera pues un poquito más visible, que sea un punto común. Entonces lo que hago es ponerlo acá. ¿Sí ves? Para que vea yo cuál es mi punto. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a puentear. Entonces lo voy a poner de otro color. El puente lo puedo poner de, no sé, de rosado. Entonces voy a puntear este con este y este con este. Y eso ya me quedó un solo punto. ¿Sí ves? Esto ya es un solo nodo, un solo punto. Ya es más visible. No lo conecté solo a uno, sino que lo conecté a varios para efectos acá de visibilidad.
para efectos de orden, también acá para que el circuito me quede bien organizado, para que todas las líneas me queden verticales y horizontales y pueda ser fácil de entender para otra persona, ¿sí ves? Es por eso. O Entonces sea, hay profe, que ahí utilizar... con los dos puentes su merced energizó esas 3 líneas, ¿sí? Ajá, sí, estaba Ah, energizado. ok. Entonces vamos a verificar a ver si nos da lo mismo. Sí, efectivamente nos da lo mismo. Sí, más o menos, Alejandra. Pues más o menos, profe, porque la verdad yo no entiendo mucho. Pero, o sea que también se lo puedes trasladar, digamos, para el 9 de ese mismo, pues como pedacito de tablero. ¿Cómo se Listo, llama vamos a eso? ponerlo en donde tú dijiste, en el 9. A ti te gustó el 9. Vamos a ponerlo en el 9. Entonces, vamos a ponerlo de rosado, listo. Lo vamos a poner no tan bonito. Entonces lo vamos a poner acá directo, al 9. ¿Sí? Como el 9 es un solo punto, yo utilizo los puntos. Mira, no voy a poner este encima porque el software me deja hacerlo. Mira, el software me deja hacerlo. No, mentira, no me deja. ¿Sí ves? Acá tenemos que mirar que tenemos que utilizar todos los... No, sí me deja. Esto acá el software se puede hacer. Pero ¿cuál es la idea en la vida real? Que no hagamos eso, porque no van a caber. Físicamente no me van a caber ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar todo el 9 porque el 9 es el mismo punto, él está conectado físicamente. Entonces lo pongo acá en el siguiente y este lo pongo acá en el siguiente. Ya quedó en el 9. Listo. Esto visualmente, pues, ¿cómo se ve? No tan bonito. ¿Es funcional? Sí. Listo. Ahí ya nos dio la misma corriente. Mira. Es funcional. A ti te gustó el 9. Te hubiera podido gustar el 1, te hubiera podido gustar el 20, el 28, o te hubiera podido gustar alguno de estos, ¿sí ves? Ah, o sea, o Sí, en sea, cualquiera. Tú literal lo en puedes cualquier conectar en parte. el que tú quieras. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que pues vamos a tratar de poner, como los tres multímetros están arriba, pues buscamos un punto más o menos donde queden todos los cables. Esto lo Y se podemos sí. organizar de otra forma. Vamos a elegir, por ejemplo, el 1 y lo vamos a hacer de una manera un poquito más ordenada. Entonces vamos a elegir el 1, el 2 y el 3 para que aprendamos a manejar la protoboard. Entonces, por ejemplo, este de acá lo voy a conectar al 1. Entonces lo conecto acá al 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo, profe. Sí, Profe, Marisela. ¿por qué el primer multímetro lo estamos colocando en lado negativo y los otros dos el lado positivo? Listo, buena pregunta. Vamos a mirar acá el diagrama. Esto fue lo que yo hice en Multisim. Entonces, por eso es mejor siempre hacer en un software donde yo ya sepa cómo se maneja, ya sepa cómo se conecta. Entonces, acá yo puse el positivo porque el positivo siempre va al positivo de la fuente para yo medir esta corriente de acá. Pude haber hecho lo contrario y no pasa nada. Simplemente que me va a dar una lectura negativa. Es por eso. ¿Listo? Vamos a conectarlo como tú dices, Maricela, y miramos a ver qué pasa. Vamos a conectar este a la fuente, el negativo a la fuente, y verás que nos va a dar una lectura. Nos va a decir que hay 66 miliamperios, pero nos va a decir que es negativo. Entonces no importa. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que estamos haciendo, por qué nos da negativo. Entonces, como decía, voy a conectar este en el 1, voy a conectar este en el 2 y voy a conectar este en el 3, lo que habíamos dicho. Listo, ya los conecté. Como esos son tres puntos distintos, esto no está interconectado entre sí y yo necesito conectarlos, pues ¿qué hago? ¿Qué me da la protoboard de facilidad? Hacer Hacer un puente. puentes. Siempre vamos a utilizar el concepto de puentes. Mira. Entonces, de acá a acá, yo puedo hacer un puente pequeño, con un pequeño cablecito. Ya como quedaron conectados este con este, pues ahora conecto este con este.
Y ya esto se me volvió un solo punto. Todos estos orificios ya son un solo punto. ¿Sí ves? ¿Para qué hago eso? Para que esto se me vea ordenado, mira. Para no trazar acá las líneas diagonales, sino que yo puedo organizar mi circuito. Ese ya habíamos dicho que nos va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces vamos a comprobar. Entonces, listo, efectivamente acá vemos que la corriente es negativa. ¿Por qué? Porque lo conectamos al revés. ¿Cuál es el derecho? El derecho es poner el negativo acá Creo. en el punto común, perdón, para que quede el mismo color. Acá habíamos dicho que este queda acá en el 1 y habíamos dicho que vamos a ponerlo de rojo, que es el positivo, lo vamos a conectar al positivo de la protoboard. Y listo, ahí ya quedó al derecho. ¿Listo, Alejandra? ¿Más o menos? Sí, señor, gracias, profe. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan, traten de hacer este circuito. También analicen los que hay acá en el Tinkercad, que ahí les dan más opciones, un poquito más complejas. Traten de hacerlas, le cacharreen y, y vayamos entendiendo cómo es esta conexión. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No importa si es repetitivo, volvemos y lo conectamos. Lo importante es que todos vayamos al hilo, que estemos hablando el mismo lenguaje. Una preguntita, instructor Sí, Joviana. ¿quién? Viviana. Sí, dime, Viviana. La resistencia también la podemos organizar pues en el punto que uno quiera. O sea, la resistencia, ¿se acuerda que usted la colocó como abajito? Yo la podría colocar en la parte de arriba. O sea, Buena pregunta, respetando Viviana. toda la conexión de los puntos, pero la resistencia yo la puedo colocar en cualquier lugar. Sí, entonces vamos a ver, Viviana. Gracias por la pregunta. Vladimir, ¿cuál es su pregunta? Profe, yo tengo la duda que Señor. llevando su plano o su proyecto, los multímetros están conectados al negativo, el primero. Sí, señor. O sea, todos van, o sea, esa serie pasaría a ser línea. No, esto es un punto común. Mire que este es el punto donde está conectado estos dos multímetros, no está conectado al negativo. Ok. Está conectado, es al negativo, pero de este multímetro, que es diferente que esté conectado al negativo de esto, ¿sí ve? Tenemos que tener en cuenta eso. Diferenciar entre el negativo de estos instrumentos y el negativo de la fuente. Ah, ok, sí. Listo, vamos a hacer lo que preguntó Viviana, que es mover estas resistencias. Entonces la vamos a mover, por ejemplo, vamos a detener la simulación y la vamos a mover, por ejemplo, acá dices tú, ¿sí? Puede ser. Sí, más o menos, o sea, cambiando de lugar, donde están, Listo. colocándolo en cualquier otra parte. Listo, vamos a poner esa ahí, por ejemplo. Listo, no importa. Y vamos a poner esta, por ejemplo, vertical. A ver qué pasa. Si la voy a poner vertical, no la puedo poner acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es un mismo punto. No tendría sentido. ¿Sí ves? Pero sí la puedo poner acá, mira. Así. ¿Por qué? Porque esto está aislado. Esto es un punto y esto es otro punto. Entonces simplemente vuelvo y la conecto a los multímetros como estaba conectada. Entonces decimos que pues vamos a buscar, lo vamos a borrar de acá. Vamos a poner el negro. Y la vamos a conectar acá. A este punto, a cualquiera, al 9. Porque conectamos la resistencia en el 9. Y lo vamos a conectar al negativo. Listo. Ahora lo vamos a conectar acá al 21.
y este lo vamos a conectar a la parte negativa de la batería. Y listo. ¿Sí ves? Es la misma configuración. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, muchas formas de hacer lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que nos tiene que dar pues la misma respuesta. Entonces cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un conocimiento, hay otros que van avanzados, esos que van avanzados, listo, entonces ya tratar de tener paciencia, no nos las sabemos todas, acá nadie se las sabe todas, vaya entonces tratar de hacer un conocimiento más autodidacta, los que no sabemos tanto, entonces vamos a hacer estos ejercicios. ¿Listo, Viviana? Ok, muchísimas gracias. Tenía como esa curiosidad. Muchas Listo, gracias. Viviana. Ok, gracias por la pregunta. Entonces vas a tratar de hacerlo de cero, no vas a mirar, sino vas a decir, bueno, voy a hacer este montaje, a ver cómo me sale. ¿Listo? Pues yo lo iba a hacer así, pero la curiosidad me atentó más y por eso le pregunté. Listo, listo, Viviana. Gracias por la pregunta y trata de hacerlo entonces. Profe, tú puedes devolverte al ejercicio para poderle tomar pantallazo a ver si lo puedo hacer de cero. ¿A este? Al, ¿A cuál? al ejercicio que tú cogiste como base, a ese. Ah, ok, listo. Tómale Pero lo entonces puedes una vez. ampliar. Ah, ¿lo puedes ampliar más, por favor? Para que se alcance a ver el positivo y el negativo. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver? Un poquito más amplio, pero ya se quitaría las... Listo. Ahí, espérame un segundito, profe, qué pena. Listo, Gracias, profe, ya. listo, con gusto. Entonces vamos a llamar lista. Ya terminamos por hoy. Profe, una pregunta Sí, dime. cortita. La resistencia cuando usted hace ese cableado con el cable como negro, ¿lo estamos conectando a qué? ¿Al negativo? Dime cuál cable. De la resistencia baja en vertical S, que está Este de con acá. S y Ese el lo estamos siguiente, conectando al negativo de la fuente. al negativo de la fuente. Ambos, ¿cierto? El otro Ambos, también, mira. Ambas independientemente de lo que resistencias, mira. esté, o sea, Tanto esta como esta van conectadas al negativo de la fuente. todos los huequitos de esa fila o de esa columna están unidos. Sí, de esta columna, Lo pero puedo esta de acá. inclusive, sí. O sea, yo Ujú. podría, por ejemplo, en 21 conectar los dos huequitos más arriba y sería lo mismo. Mira, El 21. no porque este cable va directo, tengo que conectarlo. Mira, este es el negativo, esto Ujú, viene de la fuente y este de acá. ya, Y ese negativo, puedo coger cualquiera de estos. Voy a coger este, por el ejemplo, negativo. y lo Listo, voy a conectar acá. ¿Sí ves? ya. O lo puedo conectar en cualquiera de estos, mira, porque es el mismo punto. Y me tiene que dar lo mismo. Ujú. Da lo mismo. Y el otro lo Sino puedo, por que pues, ejemplo, subir dos más hasta D. Por ujú, ejemplo, sobre 21 hasta D. ¿cuál dices? ¿Este? Ese. Ujú. Sí, todos estos puntos son el mismo punto. En cualquier. Listo. En Ya. cualquiera de esos lo puedes conectar. Y Listo, si ves profe. cómo conectamos este, eso Sí. lo puedes hacer. Obviamente, pues no lo vamos a hacer porque se ve feo. Tengo que hacerlo, por ejemplo, para esa resistencia de encima, tengo que hacerlo sobre esa franja, o sea, sobre, Ajá. sobre Sobre, esta. No sobre este puedo, punto, mira, ya, que es el 13. el que me Entonces da podrías verde. hacer esto también, mira. Tomar acá un puente, listo, lo hiciste. Y tomar acá otro puente, mira. De Ya, pronto para ahorrar cable. Se puede hacer eso, mira. Y te tiene que dar lo mismo. listo. Bueno, gracias. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces cada uno lo va a hacer de la forma que le parezca, siempre y cuando pues sea coherente y nos dé la lectura de los multímetros lo que tiene que dar. Profe, ¿puedes repetir, por favor, cómo conectaste el puente verde? ¿Cuál puente, Alejandra? Ese cable verde. ¿Este? Sí. Listo, eso lo hicimos para que poderlo ver acá en el simulador, porque pudimos haber hecho esto, quitar este puente
y haber conectado este, por ejemplo. Entonces lo vamos a hacer. Este lo pudimos haber conectado, lo voy a poner otra vez en café. Pudimos haberlo conectado todos en el 2, mira. Eso es válido. Lo pude haber conectado en el 2. Y ahí me va a dar lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, no, vamos a hacerlo más bonito para que no queden los cables unos sobre otros, que no hayan estas intersecciones. Entonces lo que dijimos fue, no, vamos a quitarlo y vamos a hacer un pequeño puentecito. Entonces tomamos el puente de cualquier color. Voy a unir el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Entonces ya el 1, el 2 y el 3 son el mismo punto. Como necesito que estos queden en el mismo punto, pues lo conecto al 1, al 2 y al 3. Entonces este ya está conectado en el 2, este lo voy a conectar al 1. Y este lo voy a conectar, ¿a cuál? Al 3, ¿cierto? Entonces ya como puedes ver, pues ya queda un poquito más organizado el circuito. Ya se ve más organizado. Entonces mira, este y este, que eran puntos diferentes, ya se volvieron el mismo punto a través de estos dos cables, a través de estos dos puentes. Este puente también lo puedes hacer más abajo, por ejemplo. Lo podrías hacer acá. Y va a quedar lo mismo. Porque todo esto es el mismo punto. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, si ves que da la misma lectura. Ujú. Listo, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profe, y si digamos coge 3, 4 puntos, ¿pasa algo o no? O sea, alargo más el cable de puente, mejor, para que me entienda. Si digamos puenteo este con este. No, digamos, cogió solamente un punto y si lo alargo, ¿qué pasaría? ¿Alargaría también el punto? Digamos, No los le entiendo cablecitos cómo así verdes, alargarlo, de los Oscar. cablecitos verdes. Ahí hay 2 cablecitos verdes que usted colocó, esos. Sí, Digamos, no coger un solo punto, sino traerlo más hacia la resistencia, digámoslo así. o sea, mandarlo por acá. Sí, Espere. O sea, mandar este cable así. sí, Acá. un ejemplo. Sí, ¿qué pasaría? Pues ahí estaríamos alterando toda la lógica del circuito. Porque estaríamos conectando este punto con la resistencia acá derecho, ¿sí ve? Ah, Y no tiene sentido. Siempre tenemos que ser fiel a nuestro plano, a nuestro diagrama. No ir a conectar por ok. conectar. Es por eso. Ah, listo, profe, gracias. Listo, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Listo, voy a llamar lista rápida porque ya se nos está haciendo tarde. Entonces le cacharrean y me van preguntando ahí por el grupo de WhatsApp. La idea es que los que no pudieron hacerlo ahorita revisen la grabación o revisen el diagrama y en la presentación yo le voy a subir esto al Classroom y traten de de hacer la conexión. Alejandra Gómez. Presente. Listo, Aleja. Gracias. Andrés Alexander. Andrés Mauricio. Balmer. Balmer sí estaba con Presente. ¿Cómo le fue a Balmer con esto? Excelente. ¿Pudo hacer el montaje? Sí, sí lo pude hacer. Listo. Entonces cualquier duda me comunica ahí por el grupo. Gracias. Listo, con gusto. Vladimir. Carlos Arturo. Presente, profe. Vladimir. Presente. ¿Sí pudo hacer el montaje? Sí, señor. Listo. Cualquier duda entonces ahí por el grupo. Carlos Arturo. Ok. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Carlos?
Bien, sí, señor, pues no recordaba bien las conexiones en protoboard, pero pues ya me quedó más claro. Listo. Entonces cualquier duda que tenga, entonces me la hace saber. Alejandra, ¿Cuál Alejandra, profe? sí, Alejandra, Presente, profe. ¿cómo te fue? ¿Sí quedaron claras las dudas que tenías? Sí, pero pues igual voy a practicarlo. Listo. Entonces esa es la idea. Cualquier duda me escribes ahí por el WhatsApp. Diego Alejandro Peña, Gracias. Presente, profe. ¿cómo le fue, Diego? Bien, profe. Listo, gracias. Ediver de Jesús, Ever José, Sí, buenas noches, profe. ¿cómo le fue, Ediver? Bien, bien, gracias a Dios. Tenía los multímetros con los símbolos de voltios intercalados y los corregía amperaje, a miliamperios y ahí mismo me dio los resultados que necesitábamos. Listo, bien. Cualquier duda que tenga ahí me va avisando. Ever José, Presente, profe. ¿cómo le fue, Ever? Profe, pues la primera hora no pude estar presente por unas clases acá de la universidad, pero Sí. mañana apenas usted subo la clase, la miro y chequeo bien. Listo, me avisa. Cualquier duda que tenga. Ok, profe, muchas gracias. Jason Alberto. Presente, presente, ¿Cómo le profe. fue, Jason? Excelente, ese protobar es muy chévere. Sí, chévere. Sé como ya tiene curiosidad y tiene como esto más claro, entonces vaya un poquito más allá. Ahí hay ejemplos. Listo, profe. Listo. Jesús Alfonso. Por ahí andaba, pero creo que se le cayó la conexión ahorita. Listo. Acá le pongo el que asistió. John Mauricio. Jonathan Enrique. Marisela. Presente. Listo. ¿Claro todo lo que hablamos? Sí, profe, gracias. Listo. Me avisas cualquier duda que tengas. Nelson. Aquí estoy, profe. Listo, Nelson. Entonces, ir un poquito más allá, ¿no? Sé que ya tiene ahí el conocimiento fresco. Norman Alejandro. Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Listo. ¿Cómo le fue, Norman? Bien, profe. Excelente. Listo. Cualquier duda me escribe ahí y estamos pendientes. Gracias. Oscar Eduardo. Viviana. Presente, instructor. Listo, Viviana. Me avisas cualquier cosa que tengas. No importa que la duda sea que uno piense que es cualquier pregunta boba. No hay preguntas bobas. Cualquier cosa Ok. es importante. Entonces me avisas, Ok. ¿listo? Feliz noche para todos. Listo, igualmente, entonces nos vemos el miércoles. Feliz noche, que descansen. Y gracias por la asistencia. Igual, profe, Gracias. muchas gracias. Listo, con Gracias, gusto. hasta mañana. Con gusto, que descansen. Hasta luego. Feliz noche.